Bienvenidos a todos a un nuevo conversatorio de Derecho Procesal organizado por la Academia Argentina de Derecho Procesal. Soy Fermín Canteros desde Ciudad del Este, Paraguay, y el día de hoy tengo el honor de recibir a una persona con la que realmente hace mucho tiempo quería hablar y me han dado la posibilidad de hacerlo el día de hoy, que es la profesora de Perú, Eugenia Ariano Deo. La profesora Eugenia Ariano es catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Pontificia Universidad Católica de Lima y de Perú en realidad, y de la Universidad de Lima, entre otras tantas universidades, y además, desde luego, conferencista internacional, etcétera. Una prestigiosísima procesalista muy reconocida que no hace falta demasiadas presentaciones justamente porque ya todo el mundo que conoce los meandros del derecho procesal conoce su nombre. Así que tengo la posibilidad hoy de hablar con ella. Bienvenida, profesora Eugenia Ariano. Para mí un placer enorme tener la posibilidad de realizar este conversatorio. Bien, buenos días. Muchas gracias por esta, para mí, insólita invitación. Ahora, yo no creo que habría que presentarme un poquito porque no creo que todos me conozcan. Pero en fin, quizá esta conversación contribuya un poquito a ser un poco más conocida de verdad. Así que yo estoy a disposición. Muchas gracias por la invitación. A disposición para conversar, ¿no? Sobre... Yo creo que es, honestamente creo que es suficientemente conocida. Su nombre en los últimos años por lo menos, su nombre ha cundido por todos lados. La profesora Eugenia Ariano, para los que no la conocen, es una de las procesalistas más respetables de América. Es conocedora a la perfección del idioma italiano, así que ha traducido un sinnúmero de escritos, de artículos del profesor Franco Cipriani, profesor de la Universidad de Bari, que ha hecho un sinnúmero de investigaciones y ha escrito importantes libros de derecho procesal, y ella los ha traducido. De algún modo, la cantidad de material de doctrina que nos ha venido de las investigaciones del profesor Cipriani se lo debemos a la profesora Eugenia Ariano. Así que, profesora, es suficientemente conocida, y hace días estábamos hablando, le voy a comentar a la gente, hace días estábamos hablando la posibilidad, que para mí sería un honor, la posibilidad de que publiquemos aquí en Paraguay Las batallas por la justicia civil, el libro que usted ha editado con los artículos de Cipriani, que ha traducido al castellano, lo ha publicado en Perú, y me gustaría tener la posibilidad de que lo publiquemos aquí porque creo que es una obra impresionante. Me la ha enviado por WhatsApp en PDF, pero me gustaría que tengamos la posibilidad de publicarla en formato papel para que todo el mundo la pueda tener aquí en nuestro país, y luego, si se da la posibilidad, en otros países. Ese sí, por eso sí me gustaría. Eso es algo que me provoca particular entusiasmo, porque este año son los 10 años de la desaparición de Franco Cipriani. Si alguna obra he hecho en mi vida, que me costó bastante, fue traducir los principales artículos de Franco. Se publicaron en el año 2003, o tuvieron poca difusión, y yo creo que nada mejor para conmemorar estos 10 años que se reedite, ¿no? Se reedite ese libro que tuvo una edición muy limitada y se distribuyó sobre todo entre amigos. Y el ideal sería que estuviera de libre disposición para todos, ¿no? Creo que sería el mejor homenaje que le podemos hacer a Cipriani, que ya no está entre nosotros y nos hace falta, nos hace Sí, sí. muchísima falta. Bueno, Yo yo no creo que sé, hoy lo vamos a evocar mucho porque el tema de nuestro conversatorio es el proceso civil entre viejos y nuevos autoritarismos. así Y es. justamente estaba leyendo
cuando usted me envió, me puse a leer el prólogo que escribió usted. Me quedé impresionado, debo confesar, me quedé impresionado con ese prólogo. Me parece no solo brillante el prólogo, sino que además me quedé impresionado por lo que leía y porque no pensaba que me iba a encontrar con eso. Lo primero que quisiera preguntar es, da la sensación, no sé si me lo podrá decir usted, da la sensación al leer el prólogo que usted es una conversa, digamos, del sistema autoritario. En una de las notas al pie, usted relata que escribía en un sentido diverso hace muchos años. ¿Cómo le influyó a usted el pensamiento de Cipriani y cómo descubrió las tradiciones autoritarias que hay detrás de los códigos procesales, obviamente? Pero yo creo que un poco todos somos conversos, eh, porque uno es hijo de sus maestros, ¿no? Y yo me interesé por el proceso gracias a mi maestro, que era Mario Alzamora Valdés, que obviamente tenía lo que ha visto a la distancia, tenía una concepción de estas que la tenían todos, todos, de que el proceso como instrumento de derecho público y que pues y todos los mensajes que siempre nos han lanzado y por lo tanto yo creía profundamente que el juez no tenía que limitarse a ser este juez espectador en la terminología de Alcalá Zamora, sino tenía que ser ese juez director, ¿no? Porque eso es lo que me habían enseñado, ¿no? Eso es lo que me habían dicho. Eh, y por lo tanto yo no tenía por qué tener otra visión. Eh, es la posición mayoritaria y ni sabía que existía una minoritaria yo, ¿no? Ahora, ¿qué realmente? El propio Cipriani también es un converso. Eh, Él se da cuenta de las manipulaciones, ¿no? que ocurrieron escribiendo este libro, ¿no? Este libro que pues ese del año, sale publicado en el año 91, 1991, estamos hablando de antes de ayer, sobre las historias de procesalistas y de oligarcas, con este nombre tan sugestivo, y produce él mismo en su pensamiento un viraje. Yo este libro lo encontré, yo no es que tenga muchos años en la cátedra, yo comencé en el año 1997, o sea, también un poquito, no es mucho tiempo. Mi primera, si yo pienso en lo que enseñaba en 1997, ya no me reconozco. eh, y en ese año 1997 en San Marcos, que fue la primera universidad que me acoge, ¿no? Pues llegó este libro a la biblioteca, me lo encontré por casualidad, y junto con este libro llegó la revista Edito Processuale del año 95, que es En donde sale italiano, ¿no? publicado. Sí, 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 donde sale publicado este realmente artículo que es el más internacional de todos, o de alcance no doméstico, digamos, de Franco Cipriani, que justamente se ocupa de la ordenanza procesal austriaca, ¿no? Y me quedé impactada. Y fue realmente un sacudón, tanto que al año siguiente, en el año 98, que es cuando conocí al maestro Adolfo, él lo conocí en Trujillo, pues, y tuvo, me invitó a Rosario, pues yo le llevé el artículo de Cipriani en italiano, ¿no? Y es ahí donde un poco comenzó todo. Yo no conocía a Cipriani, yo no lo conocía. Y le conté, le dije, mire esto, y le llevé otros artículos, todos en italiano.
publicados por Cipriani, y él luego se contactó, porque yo no me atrevía a contactarlo. Luego el Cipriani me recomendó, ¿y por qué no me escribiste antes? Me dijo, no, que yo no nace en mí, yo soy una lectora. Bueno, y tuvimos, gracias, el encuentro fue gracias al maestro Adolfo, que lo llevó a Azul, ¿no? Y allí lo conocí, y, y bueno, y él se sentía sorprendido que alguien en ese ángulo del mundo llamado Perú, pues hubiera leído y realmente hubiera leído lo que él tenía escrito. Y allí comenzó, sí, mi conversión. Yo me convertí, porque lo que decía era tan sensato que dije, ¿cómo no pude haberlo pensado antes? ¿No? Porque Claro. ese artículo sobre la ordenanza procesal austríaca es contundente, ¿no? Contundente. Ese artículo está en castellano en el libro de las batallas, ¿no? Sí, claro. De eso hay dos Ujú. versiones, ¿no? Hay la versión mía y la versión de Alvarado, que es la que distribuía en Azul, que estaba medio mal hecha. Y entonces, pues, porque hay unas palabras no muy bien que hacen perder un poquito el sentido. Pero en fin, obviamente, es para mí el artículo clave, ¿no? Que naturalmente ha tenido eco fuera de Italia. En Estamos Italia, hablando de de este sobre Klein, de este el artículo de, no, sobre Klein, ha no tenido es el eco de oligarcas y incluso, procesalistas. no, el de oligarcas y procesalistas, como trata de la historia de Chiovenda y de Carnelutti, de Calamandrei, hasta la muerte de Chiovenda, ¿no? Que es cuando muere, y los entretelones de, bueno, Mortara versus Chiovenda, los líos internos en los concursos, etcétera. Es una historia, ¿no? Un poco casi novelada, maravillosa, pero en realidad para mí el artículo clave es el artículo sobre Klein, ¿no? Donde se pone en evidencia y pone los puntitos sobre las IES, en el sentido de que es esto de que el proceso civil o el conflicto es un mal social que hay que erradicar de la sociedad, y todas estas cosas que yo leía y me lo creía, porque ese era el mensaje de Mauro Capelletti, que era kleiniano hasta la médula, de algunos artículos traducidos al italiano y publicados en la revista Hito Processuale, ¿no? Y siempre considerar que el modelo del proceso austriaco era la meta a lograr, ¿no? La meta a lograr en cualquier país. Los postulados kleinianos. Y, y el poner en jaque, pues esto que era pues la communis opinio, es lo que me sacudió, un sacudón. Y después empecé a seguir sus textos, que son ya de figuras propias del derecho italiano. Y gracias a este primer contacto que tuvimos allá en el segundo congreso, ¿no? El segundo, no el primero, porque el primero no pudo ir, de Derecho Procesal Garantista allá en Azul, pues él me envió la avalancha de todas sus publicaciones, y yo dije, vamos, voy a traducirlas, y empecé a traducir, y a traducir, y a traducir, porque yo tenía en mente traducir un libro de recopilación, que es aquí está, lo tengo aquí al costado, lo tengo así, a Cipriani A lo tengo verlo. aquí, aquí están, este es mi Cipriani, ¿eh? Ah, Lo tengo siempre a mi costado, que se llama Ideologie e modelli del processo civile, ¿no? De los tipos de la ESI. Yo empecé a traducirlos tal cual aparecían allí, pero luego dijimos, ¿y por qué no hacemos un libro distinto, no? Y le puse otras cosas, con otro título,
él estaba un poco, dudaba de que yo le propuse como título Batallas por la justicia civil, porque me parecía que graficaba su esfuerzo, ¿no? No es una victoria, es una batalla, ¿no? Claro. Es una batalla por tener un proceso civil, claro, civil, nosotros pensamos oh, en el proceso civil, o sea, en el proceso no penal, pero en italiano civile tiene, que se pierde en castellano, tiene otra connotación, porque es civilizado, ¿no? Ah, Ah, que no se ve en castellano civil, no es lo mismo, ¿no? Del claro. proceso civil, las controversias civiles, ¿no? Eh, dudó del título, pero le parecía demasiado ambicioso. Y yo no creo que haya sido demasiado ambicioso. Son batallas que yo no sé en qué andaría ahora Cipriani con el mundo que tenemos, ¿no? Han pasado 10 A eso años. quería ir. ¿Cómo ve el, el mundo actual y el derecho procesal actual? Porque yo leía el prólogo a Batallas por la Justicia Civil y me llamó mucho la atención. De hecho, quisiera dejarlo en los comentarios del video o en la descripción del video, de este video, para que todos los que están viendo esta conversación puedan leer el prólogo. A mí me parece muy importante, me quedé muy marcado con la descripción que usted hace de lo que en ese momento sería el nuevo Código Procesal Civil peruano. Sí. Anotaba yo de entre los miles de poderes, las enormes facultades que tiene el juez, usted señalaba, por ejemplo, no admitir la contestación. ¿El juez puede no admitir la contestación en el modelo peruano? Ah, lo puede rechazar, claro. Igual que las demandas. Si yo tengo una batalla en Perú. A ver, Cada uno combate sus propias batallas, ¿no? Y tengo una pequeña batallita respecto de los poderes que tiene el juez para inadmitir las demandas, para rechazar las demandas. Y lo mismo vale para la contestación de la demanda, ¿no? Porque se le aplican las mismas reglas. Pero en el Perú, que este poder, ¿no? Este poder de controlar la demanda, a ver si pasa o no pasa, si abre o no abre el proceso, es un poder que ha sido aplicado desde que entró en vigencia y hasta hoy. Hasta hoy. Yo estoy espantada de lo que está ocurriendo en mi país, no por la pandemia que nos está azotando de una manera terrible. Estoy espantada de lo que se está gestando desde el año 2017 en el Perú. Mi pequeña batalla, naturalmente no ha tenido ningún éxito, porque eso son batallas, pues se combaten, son batallas perdidas, son batallas perdidas. Pero desde el año 2017 en el Perú se está produciendo algo, no a nivel legislativo. El Código Procesal Civil que tenemos vigente no es nada, nada frente a lo que se está gestando al interior del Poder Judicial mismo. Yo me perdí este fenómeno, pero me lo encuentro ya operativo. Algo que no sé cómo describir, pero voy a tratar. En el año 2017, siempre en esta línea, que es la línea, podemos llamarla kleiniana, yo preferiría, más que llamarla kleiniana, para calificar estos procesos autoritarios, ¿no? En donde hay este ensalzamiento de la autoridad de desmedro de los derechos de las partes, prefiero usar la palabra de Goldschmidt para calificar al proceso austriaco, que él lo usa en su manual, que es federiciano. ¿Eh? Es potente este calificativo de federiciano. El proceso ¿por qué de Federico el Federiciano? Grande, Ah, ya. de Prusia. ¿Por qué? Porque el Federico el Grande de Prusia, o sea, sus
funcionario, su inteligencia, ideó la ordenanza judicial general, que estaba basada en el principio del officialem, o officialem princip, ¿no? En donde suprimió a los abogados, ¿no? Estableciendo en su lugar a unos funcionarios que tenían que asesorar a las partes, pero era el juez el eje de todo este proceso federiciano, ¿no? De prusiano. No muy lejos andaban por más que todos dicen lo contrario, salvo Tarello, respecto de la homónima ordenanza de los Habsburgo en Austria, que es del mismo año, de 1871, ¿no? Que están basadas en el Officialem Princip, ¿no? Y es allí donde viene este poder mío, este poder que yo critico, que es el poder de controlar la demanda, de que la demanda no pase, de controlar en general los actos de parte, que es el llevar al extremo el poder propio del proceso medieval, o sea, del proceso romano canónico, en cuanto el juez es, justamente para imponer la autoridad en el caos, ¿no? Es aquel que tiene sirve de intermediario entre las partes, y es el que tiene el control de filtrar los actos de parte. Entonces, lo que está pasando en Perú ha superado lo plasmado en el Código Procesal Civil, que ya es difícil, ya es difícil. Pero, ¿qué pasó en el año 2017? El Poder Judicial celebró un convenio de cooperación con este organismo que es de la OEA, que es el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Que se encarga, ¿no?, de ser asesoría, de no sé cuánto, y celebró un convenio para la implementación de la oralidad en el proceso civil peruano, cuando eso ya estaba más que implementado con el Código Procesal Civil y había sido un desastre en términos de lo que se suponía era la gran ventaja de la introducción de las audiencias como mecanismo, como actos, mega actos procesales, ¿no? Que es que los procesos no terminan nunca. Porque las audiencias, en lugar, que es el gran mensaje de Cipriani, ¿no?, las audiencias, en lugar de hacer más rápido el proceso, lo ralentizan. ¿Por qué? Porque las audiencias tienen que ser fijadas, ¿eh? Y si los días son los que son, los días del año y las horas del día son las que son, no se puede hacer pues 24 sobre 24, ¿no?, horas del día y 365 sobre 365 días audiencias. Y entonces en la audiencia, y esto se dieron cuenta en el propio Perú, que a la postre nosotros nacimos con un proceso que idealmente podía tener hasta 3 audiencias, la fueron quitando. La fueron quitando porque legislativamente, legislativamente la quitaron porque se dieron cuenta que eso servía para ralentizar. Los propios jueces, esos, los conscientes, no los ideologizados, los realistas, los que miran la realidad, se dieron cuenta que caramba, estaban llenos de audiencias inútiles que no servían para nada. Y lo fueron quitando. Entonces, en el año 2017 se celebra este convenio con el CEJA y acogen el modelo del CEJA. Pero eso uno dice, ¿cómo acogen el modelo del CEJA? Hasta donde yo sé, pues, al menos en el Perú está incluso constitucionalmente asegurado, el proceso se regula por ley, ¿no? No sé, en Paraguay. Sí, no también. Sé, me imagino, ¿no? O también. sea, aquí no estamos en el mundo anglosajón, no estamos en el mundo anglosajón, que ellos se dan sus rules, ¿no? Los propios órganos se dan sus rules. Y no, estamos en estados en donde rige el principio de legalidad, ¿no? Y en mi caso, el caso mío es el de Perú,
está ni más ni menos asegurado constitucionalmente. Dice, nadie podrá ser sometido, dice nuestra Constitución, a procedimiento distinto del preestablecido por la ley. ¿Ok? ¿No? Entonces, bueno, celebran un convenio e implementan un plan piloto. Un plan piloto a nivel de Arequipa, una zona de Perú, muy hermosa, y implementación de la oralidad, pero el modelo Ceja. ¿Y cómo se hace esto? Se hace a nivel interno, imponiendo un reglamento aprobado por el órgano de gobierno del Poder Judicial, que se llama el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, como plan piloto que tiene un éxito terrible, claro, naturalmente agruparon unos juzgados en algo llamado módulos corporativos de litigación oral y naturalmente veían los casos sencillitos, carga cero, no tenía ningún expediente, o sea, ingresaba uno nuevo, los casos los resolvían en 2x3, bombos y platillo por lado, este modelo oral. Pero ¿cuál es el eje de este nuevo modelo de oralidad? La famosa audiencia preliminar. Pero no solo, sino la introducción por la ventana de una resolución que está en los sótanos, pero casi llegando al infierno, ¿no? Dantesco, ¿no? De la jerarquía normativa, una resolución administrativa nos impone, le pusieron primero a los arequipeños, ¿no? El deber de colaboración de las partes. El eje es el principio colaborativo, ¿no? El principio colaborativo. Yo no me di cuenta que esto estaba pasando, porque yo estaba entre mis clases, yo tengo, como en la presentación se dijo, no, yo tengo 3 universidades, entonces yo no sé si quien me oye conoce Lima, pero Lima es antes de la pandemia, salir en dirección a las universidades era perder horas en el tráfico, ¿no? Entonces, entre que el tráfico y de ida y de vuelta a hacer mis clases, yo me perdí este fenómeno. Oía implementación de la oralidad, ¿qué querrán hacer, no? Pero pasó, esto se implementa en el 2018 con esta resolución administrativa a nivel, llamémosle así, experimental, plan piloto, a nivel de Arequipa, y luego se expande, porque las cosas malas siempre se expanden, y empieza a expandirse hacia Lima, y el año pasado, en agosto, implementaron este módulo, para lo cual le dieron también su propio reglamento, porque cada vez que implementaban un modulito de esto a nivel de algún lugar, pues le daban su propio reglamento siempre sobre la base del modelo del CEJA, fundado en el principio cooperativo de la buena fe, todas estas cosas maravillosas, pero esto del cooperativo aparece en todas ellas, y así se fue expandiendo a nivel de todo el Perú, está en proceso de expansión, hasta que en febrero se dio un reglamento general aplicable para todos estos módulos. Y quien está, hay una comisión al interior del Poder Judicial para la implementación de la oralidad, en sus declaraciones dice, este proceso es irreversible, y todo es hecho legislativamente, o sea, a través de estas resoluciones administrativas. Ahora, esto que tiene que ver con mi batalla, esto tiene que ver mucho, porque el pilar del modelo CEJA, aparte de la audiencia preliminar, que es el eje central, porque la idea de este modelo es que los procesos no avancen, es la misma idea, la vieja idea de Klein, ¿no? Con la audiencia preliminar, es que se llegue a una conciliación, ¿no? O sea, no se trata de resolverle el problema a la gente, se trata de que cooperen entre ellos y que no fastidien mucho al Estado, no le fastidien mucho y lleguen a un acuerdo. Esa es la idea central. No es la oralidad, no es que haya un amplio debate, no. La oralidad es la excusa. La idea es deshacerse lo más pronto posible de las controversias privadas. Porque eso es un mal social, bueno, Klein decía, es un mal social que hay que sacarlo de la sociedad, bla, 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 bla. Y
como se basa, déjeme que, ¿ah? Se basa en la división, o sea, de trabajo, ¿no? Que el juez se dedica a ser juez, esa es la idea, ¿no? El juez se dedica a ser juez, pero siempre juez director, y descargarle las labores administrativas. Y entonces han creado toda una burocracia interna de esta nueva organización, todo por resolución administrativa, no por ley, ¿ah? Una nueva burocracia interna en donde hay un personal de apoyo, solo 3 tipos de personal de apoyo, secretario con un grupo de apoyo para la calificación de las demandas. O sea, todos ahí solamente enderezados a buscar defectos, ¿no? Defectos de la demanda para que no pase. ¿Ah? Todo personal, algo trascendental. Y luego si pasa, ¿no? Si pasa, existe el personal de apoyo para las audiencias. Y luego otro personal de apoyo. Es una cosa. En lugar de simplificarle la vida al justiciable, pues lo que hacen es crear una burocracia y obviamente todo esto no pensado en el justiciable, está pensado quién sabe en qué. Ese es el tema y el problema. No sé en qué piensan, no sé, porque la idea que uno tiene que encontrar, la idea de fondo es que la controversia civil no tiene que molestar al Estado, ¿no? Ujú. Esa es la idea. Entonces vamos a crear. Entonces, es la falta de metas. Es simplemente no se sabe por qué. Eso es un no se sabe por qué. Y le sonó esto bonito, ¿no? Y el Poder Judicial nuestro pensó y sigue pensando, los que lo dirigen, que pueden hacer lo que están haciendo. Bueno, yo creo que ahora con este tema de la emergencia sanitaria y de la pandemia, las cortes, por lo menos en mi país pasa, nuestra corte ha acelerado una actividad cuasi legislativa, dictando acordadas, regulando los procesos electrónicos, porque había que implementar de manera más más generalizada los procesos, ya que no se podía salir, ya que estábamos en cuarentena. Entonces la Corte fue dictando un sinnúmero de resoluciones y acelerando los procesos electrónicos y regulándolo con normas que ellos mismos dictaban. Si bien hay algunas leyes que establecen el tema, la Corte fue regulando mucho esto. Prácticamente lo que pasa con ustedes ahí, con este sistema de la oralidad, ¿no? Pero a lo que quería ir es que hace unos días cuando hablábamos sobre qué qué nombre le ponemos a esta conversación, usted me sugirió el proceso civil entre viejos y nuevos autoritarismos. Y cuando me puse a pensarlo, dije, wow, este tema, qué bien planteado que está, qué oportuno que es el tema. Porque justamente me parece a mí que si uno ve, no sé qué opinará usted, pero si uno ve, eh, por ejemplo, la ordenanza o por ejemplo el códice de 1940, el Código Procesal Civil italiano, y puntualmente la exposición de motivos del Código Procesal Civil italiano, uno ve ahí un determinado modelo procesal claramente autoritario, ¿no? De hecho, las relaciones, si uno lo mira en todos lados, habla del principio de autoridad, del Estado autoritario, del Estado fascista, lo dice claramente en la exposición de motivos. Entonces uno ve ahí un modelo procesal autoritario, pero eso fue en 1940. O sea, está bien, ese modelo hemos abrevado todos y hasta el punto del día de hoy tenemos códigos procesales basados en ese modelo, pero me parece a mí que en los tiempos que vivimos parece haber una nueva forma de autoritarismo. Yo leía la vez pasada con motivo que usted
me había comentado que en el tomo 3 de Redenti, que había publicado Santiago Sentís Melendo en la colección Ciencia del Proceso, estaba publicada la exposición de motivos con una traducción bastante buena del italiano, ¿no? Y yo leía la mía, la que tengo yo, que es la que me envió Juan Montero, y hay una parte que a mí me interesa mucho destacar, se la quiero leer para ver qué piensa usted, porque yo tengo una opinión. La relación en un punto, en el punto 8, el juez y la ley, dice lo siguiente. Está hablando de en qué consiste el principio de autoridad y el refuerzo del principio de autoridad, ¿no? Y dice, refuerzo de la autoridad del juez no puede significar en el Estado fascista conceder al juez poderes creativos del derecho. Habría sido en vano levantar el gran edificio de la codificación que lleva en cada uno de sus artículos la impronta de una consabida y unitaria voluntad renovadora, si luego se le hubiese dado al juez el poder de sobreponer caso por caso a la voluntad expresa de la ley su arbitrio variable. El Estado autoritario rechaza enérgicamente las tendencias que periódicamente se encuentran con las crisis de la legalidad, a veces realzando al juez para deprimir al legislador. Estas tendencias, que significan un debilitamiento de los poderes centrales del Estado y de la unidad del derecho, no pueden no ser rechazadas por un Estado que sea celoso custodio de la propia unidad y de la propia soberanía. Esto lo dice la propia Relazione al Re, ¿no? Y entonces yo veo con preocupación hoy en día que hay una especie de nuevo autoritarismo, ya no ese del código italiano, donde el juez tenía muchos poderes de dirección del proceso, muchos poderes para buscar la verdad, muchos poderes para indagar, para realizar actuaciones con menos facultades de las partes, sino que ahora un nuevo autoritarismo, porque si uno ve el código italiano o la exposición de motivos, acá está diciendo claramente, el juez no puede ponerse por encima de la ley, el juez no puede poner su voluntad por encima de la ley, pero hoy, sin embargo, vemos corrientes, particularmente la corriente denominada activismo judicial, que lo que pretende es que el juez se sitúe por encima de la ley y que, por ejemplo, por situarse por encima de la ley, pueda él variar la carga de la prueba, que es una regla legal. Entonces, hoy se propone, o una parte de la biblioteca propone como modelo de justicia, que el juez en determinado momento pueda apartarse de la ley. Digo, a ver, si había algo que teníamos, si había algo que era importante, que era bueno del código italiano de la exposición de motivos, era decir, oiga, juez, usted tiene ya muchos poderes, no se quiera encima poner por sobre la ley. Y sin embargo, ahora parece que lo que decimos es, oiga, usted tiene ya muchos poderes en el código, pero además usted puede ponerse por sobre la ley. O sea, creo que al viejo autoritarismo le estamos agregando un nuevo autoritarismo que es mucho peor que el que ya tenemos. ¿Qué piensa usted sobre esto? Bueno, esta parte de la relación es una reacción a la Escuela de Derecho Libre. ¿Ah? Sí. Y es de Calamandrei. Esta parte es de Calamandrei. Naturalmente luego fue al agregado el Estado totalitario, el Estado fascista, pero digamos, digamos, la defensa de la ley de Calamandrei frente a los postulados que además venían, ¿no?, del derecho nazi nacional socialista, de que el juez está por encima de la ley, porque ahí lo importante era pues la ley, que es la ley liberal, la vieja ley, ¿no?, en el Estado Nacional Socialista, para alinearse con el pensamiento del Führer, ¿no? Entonces, es una pequeña reacción, como decir, nosotros somos un poquito menos, un poquito menos en el Estado fascista, pero eso se lo puso Calamandrei ahí, ¿eh? Se lo puso Calamandrei a Grandi, y bueno, después le pusieron otras palabras más de lo que es el Estado fascista. Pero sí, pero ese es un viejo, son viejas ideas, todo se recicla en este mundo, ¿no? Eso del derecho libre que viene del siglo XIX, en donde es el juez el que crea derecho,
en el caso concreto, se va caso por caso. Y esto emerge por la crisis de la legalidad y se va imponiendo. Sí, son tendencias extremadamente peligrosas, extremadamente peligrosas. Pero se deriva de la crisis del sistema jurídico. Nosotros estamos ahora a la deriva. Yo particularmente veo al mundo a la deriva, ¿no? El surgimiento en estos últimos 10 años, después de la muerte de Cipriani, él no sé qué hubiera pensado de nuevos nacionalismos en los estados, en donde lo que sería la gran conquista de la posguerra, que es poner a la persona como centro del sistema, está en jaque, está en jaque. Estamos asistiendo a un movimiento, y se puede ver fácilmente a nivel europeo, de un predominio de viejas ideas que se acercan mucho, ¿no? Se acercan mucho a lo que se tenía 100 años atrás, ¿no? Un predominio desde el punto de vista político, ¿no? De estas ideologías nacionalistas, en donde viene la exaltación de la nación por sobre los individuos, por sobre las personas. Es un momento difícil para la humanidad, no solamente, y encima nos cayó el virus, ¿no? Nos cayó el virus, que hace incierto, aún más incierto el futuro, pero el futuro se presenta en mi concepto negro, en mi concepto, si en el año 2000, cuando conocí a Cipriani, había pues una luz en el horizonte, hoy esta luz yo no la veo, no la veo, porque parecía que realmente íbamos a plasmar ya en nuestro pequeño mundo del proceso civil, pensar el proceso civil para el justiciable, ¿no? Y en donde el juez tenía que ser este simple tercero. Yo estaba muy entusiasmada por lo que había ocurrido en el año 1999 en Italia, ¿no? Que habían modificado la Constitución, le habían introducido esta idea que es opuesta a todo el pensamiento federiciano, kleiniano, todo, que es que el proceso se constitucionalizó, el debido proceso, estableciendo que el juez tiene que ser tercero imparcial. ¿Ah? Tercero imparcial. Tercero, esta palabra tercietà. Muy entusiasta, por eso debería tener pues, una serie de corolarios, ¿no? Ya a nivel de la legislación, y no lo tuvo. No lo tuvo. No lo tuvo. Y esta idea siempre que hay que, para mejorar el proceso civil, hay que seguir reforzando los poderes de juez a todo nivel. Pues eso sigue existiendo y no hay forma, y se recicla, y se pone algo tan importante como el principio del contradictorio, que es una forma de limitar el poder del juez, ¿no? ¿Cómo limitamos el poder del juez? El juez es autoridad y tiene que tener poder, pero ¿cómo le limitamos el poder? ¿No? Para que no se abuse. Pues se recicla esto que es algo tan noble como el contradictorio, que el juez jamás debe poder resolver nada sin darle la oportunidad a ambas partes de influenciar en su decisión. Esto que es algo que estaba escrito en el artículo 16, tuvieron que escribírselo los franceses y fue muy difícil para que sea asimilado por los jueces franceses. En el artículo 16 del código viene tomado algo tan noble y reciclado de que eso en realidad es el principio de colaboración. Claro. O sea, si aquí hay algo que encarna el nuevo autoritarismo, ¿ah? Es esto que lo han hecho entrar en el Perú
por la ventana antes del COVID, ¿eh? Esto es pre-COVID. Yo entiendo que en situaciones de emergencia se tengan que tener soluciones de emergencia interinas hasta que, siguiendo los procedimientos siempre largos parlamentarios, se pueda legitimar, ¿no?, con una ley, por ejemplo, la posibilidad de llevar a cabo audiencias, porque se requiere de las audiencias virtuales. Lo entiendo, es entendible, pero que esto lo que yo estoy reseñando no es el producto de la emergencia, es antes de la emergencia. Entonces, que nos traigan el principio de colaboración, que las partes tienen que colaborar porque tiene que haber una comunidad de trabajo entre juez y partes para lograr armónicamente la solución del conflicto. Eso es una reedición de viejas ideas corporativas. Es una, claro, viene de Alemania de los años 70, pero quién sabe de qué cabezas alemanas salió esa, Claro. ¿no? Igual Y entonces, lo nuestro también es anterior al COVID, ¿eh? El sistema electrónico se reguló por acordadas antes del COVID. No, no es de ahora, ¿no? Este, bueno, pero eso es una irregularidad. claro. Ahora, tocando el tema de este viejo y nuevo autoritarismo, a mí me pasa, yo lo veo con alguna preocupación, que hoy en día hay una parte de la biblioteca, hay una corriente, que es la del activismo judicial, que reclama mayores poderes para el juez. Siempre, desde luego, sobre texto de hacer justicia, sobre texto de esos grandes principios, ¿no es cierto? Ahora, también me doy cuenta y me parece raro que haya muchos que no lo vean, que estas ideas del reforzarle los poderes al juez no es nueva. O sea, las ideas del reforzamiento, si uno lo quiere ver con Italia 1940, lo puede ver, pero en realidad incluso es antes de eso, es de Alemania y es del Imperio Austrohúngaro. Digo, a ver, el reforzamiento de los poderes del juez, pongámonos en Italia 1940, ya se hizo. ¿Y llevamos cuánto tiempo de esa tradición? Y no hemos conseguido nada. ¿Cómo está la justicia en nuestros países? Usted me estaba contando, en el de usted está mal. Bueno, en el mío no está demasiado bien que digamos. Entonces, si ya tenemos 60, 70 años, 80 años de reforzamiento de los poderes y seguimos con los mismos problemas, quiere decir que no está funcionando bien el sistema. Entonces, ¿no deberíamos revisar todo este derecho procesal autoritario que hemos absorbido? Sí, por supuesto. Sí, pero es que así es la humanidad, ¿eh? Es necia, reitera sus errores, recae siempre en los mismos errores y siempre las mismas erróneas recetas para la solución de los problemas. Y entonces, esto de que hay que aumentarle, hay que darle más poder al juez, lo que mencionaba de las cargas probatorias dinámicas, es la perversión total, ¿no? Es entrar al partido sin reglas. O sea, yo no sé si gano metiendo gol o porque el árbitro me da un punto porque yo jugué mejor, Claro. ¿no? O pobrecito el otro lado, pues qué malo. Un equipo tiene a Ronaldo y el otro tiene pues a NN y entonces vamos a darle un puntito, pobrecito, para lograr la igualdad sustancial, ¿no? Pero eso lo decide caso por caso, partido por partido cada árbitro. Mire, estas ideas autoritarias son muy antiguas, son muy antiguas. Yo me viene a la mente siempre, aunque no se usaba esta expresión, lo comentábamos el otro día en nuestra reunión preliminar, que hay dos autores que lamentablemente escriben en difícil, que son Giuliani y Picardi. En la voz, Processo, Storia, de la enciclopedia del diritto que la hace Picardi, Nicola, también fallecido, pues siguiendo a Giuliani, que era pues su gran compañero de investigaciones, reconduce esta idea del proceso, no del juicio. El juicio es el modelo
económico, ¿no? Y de igualdad. Y el otro, ya me olvidé cómo le dice, ¿no? Se me ha ido, pero el proceso que viene de idea, que abunda sus raíces en la filosofía leibniziana. Y Leibniz tiene una frase que dice que no, el juez tiene que ser el abogado de ambas partes. Esto lo menciona Picardi, ¿no? Asimétrico, ¿no? El proceso asimétrico en donde tenemos, ¿no?, un superjuez que es el abogado de las dos partes. ¿Cómo se puede ser el abogado de las dos partes? Pero esto, ahí está, esto que puede hacernos sonreír, hay gente que lo cree. ¿Ah? Hay gente que lo asume. Entonces, aquí hay unos personajes que sobran, nos están diciendo, que son los que realmente provocan todos los males. Los males no son porque tenemos una disfuncional organización judicial. No, los males no son porque, no es por las leyes, no. Los males son provocados por los abogados. No por nada Federico el Grande los eliminó. Los Habsburgo también tuvieron luego que reponerlo, pues le hicieron una huelga, le hicieron manifestaciones. Bueno, ahora los personajes malignos, los malos de la película, los que son los que hacen que los procesos no funcionen, son los abogados. Esa es la Bueno, idea. ahora no se los ha eliminado, pero hay una creciente tendencia a aumentar el catálogo punitivo contra los abogados. Justamente mi tema de la tesis doctoral es esto, ¿no? La conducta procesal indebida. Si uno se pone a mirar todos los códigos que tenemos en el continente, uno encuentra temeridad, mala fe, malicia, abuso de derecho procesal, estafa procesal, fraude procesal, un sinnúmero de figuras punitivas para sancionar a los abogados, porque da la sensación de que los abogados son el anticristo y que Sí. hay que sancionarlos, ¿no? Y desde luego que un modelo garantista, un modelo libertario, no podría funcionar con todo esta carga punitiva. Sí. Parece que hemos avanzado, pero no tanto, ¿no? No, estamos en la misma situación. Le digo, eso son ideas que se reciclan y en realidad nunca han desaparecido, ¿no? Nunca han desaparecido. Incluso en la relación al REA y estas cosas, ¿no? De los abogados. Siempre son los abogados, los personajes nefastos. ¿Por qué? Porque el abogado es libre, ¿no? Claro. Es una profesión liberal y no es sometible, no depende de otro, ¿no? Claro. Entonces es él el sujeto a atacar y al cual se le endilgan todos los problemas. Uno escucha a jueces, estos que hacen todas estas reformas, ¿no?, que tienen el poder para hacerlo, y dice, ¿por qué los procesos no funcionan? Por los abogados. Claro, todo es imputable a los abogados, son los abogados. Y ahora sí, el otro día tuve un conversatorio sobre los 100 años de la publicación de la Casación Civil de Calamandrei, ¿no? Un conversatorio como el que estamos nosotros haciendo con un colega mucho más joven de aquí de Perú y un profesor investigador, más que profesor, que está en italiano, pero que está en Girona, en España. Y a un cierto punto de la discusión, de la conversación, pues el que había hecho el organizador preguntó el problema, y los abogados recurren mucho a la Corte Suprema, como se llama mi órgano de vértice, y entonces habría que limitar. Oiga, usted, si hay uno que otro abogado que hace mal uso,
vamos a limitar el recurso porque hay una ovejita negra. ¿Ah? O sea, le vamos a quitar al justiciable la posibilidad de acudir al órgano de vértice por eso, solo por eso, porque hay abogados, porque los recursos, porque esta es una idea, por eso yo, entre las tantas cosas que yo sentí que Cipriani realmente me cambió la vida, ¿no? Es su defensa por las impugnaciones, Claro. los medios de impugnación. El que nos permite que justamente uno de los mecanismos de controlar al juez es yendo, no por fuera, a otro juez, ¿no? Ir a otro juez. Entonces lo quieren quitar. Entonces por eso yo le dije, o se lo dan a todos o se no lo dan a ninguno, pues que no sea para alguno nomás. Y para lograr fines completamente distintos de aquellos por los cuales se hacen los procesos civiles, que los procesos civiles se hacen para resolverle los problemas a la gente. ¿Ah? Y punto. No para lograr otras cosas. ¿No? Y naturalmente fue una reunión como esta y bueno, me quedaba mirando. mirando. Bueno, Pero el claro. problema mayor siempre se endilga al abogado, el abogado que usa maliciosamente, el que demora, él es el que hace todo y nunca se asume que la verdadera, ese es el mensaje también de Cipriani, el verdadero problema está en el órgano judicial, no en el abogado. El abogado, que no hace más que defender con las herramientas legales los intereses de su cliente. Bueno, ahora justamente hablando de este tema, en este modelo autoritario, en esta corriente autoritaria que está resurgiendo en nuestros días, se habla mucho de el abuso del derecho y que se castiga a los abogados con el abuso del derecho porque abusan del derecho. Y la vez pasada he visto, no sé, estuvo circulando por las redes, yo me quedé helado cuando lo vi. Un juez de Brasil dictó una resolución y se apareció en las redes, en el Facebook, una foto de la resolución donde decía concretamente que según la UNESCO, decía el juez en su resolución, que según la UNESCO, más de 60 páginas es un libro. Un escrito con más de 60 páginas es un libro. Y que el juzgado decía no tiene tiempo para leer libros. Entonces, el escrito de este abogado, dice el juez, que tiene más de 60 páginas, es un abuso del derecho y hay que sancionarlo. Yo me quedé helado cuando vi eso. Digo, wow, no puede haber llegado hasta tal punto el autoritarismo procesal. Un derecho constitucional como el de la defensa en juicio lo limitamos sobre pretexto de una figura abstracta y teórica como es el abuso del derecho, ¿no? Yo voy a limitar porque vos estás abusando de tu derecho. Y uno dice, pero yo tengo un derecho constitucional que no está limitado a un determinado número de páginas. No me dice en ningún lado la Constitución, defiéndase en 20 páginas o defiéndase en 2 minutos de oralidad. No te dice eso. Y ahora el juez se quiere poner por sobre la Constitución y limitar los derechos también de la Constitución. Wow, digo, no puedo creer. Y lo que más me llama la atención y que mucha gente parece no advertirlo, es que estamos haciendo una lectura muy diferente y absolutamente injusta de la situación. Digo, a ver, cuando en mi país, hace 2 semanas, un juez dictó una sentencia que tenía 112 páginas. Y nadie salió. ¿Por qué la Corte no lo sanciona por abuso del derecho al juez también? O los jueces no pueden abusar del derecho. Solo los abogados son los que hacen eso. Un abogado que hace un escrito con 60 páginas, sancionado. El juez no. En el caso de Lavallato, en Brasil, este caso de Lula, no sé si se recuerda, el famoso caso de Lula, la sentencia de Sergio Moro tiene más de 1000 páginas. O sea, ahí hay una colección de libros. Y eso no es un abuso del derecho. Parece que este derecho procesal autoritario está perdiendo el norte, ¿no? Parece que justamente, digo, el tema que habíamos elegido, el proceso civil entre viejo y nuevo autoritarismo, está muy bien pensado. Me parece un muy buen tema porque creo ver justamente eso. Creo, a ver,
un viejo autoritarismo, pero ahora uno que parece ser peor que el anterior. No es peor, es el mismo reciclado con nuevos lemas, Es tan ¿no? malo como el otro, entonces. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Es lo mismo de siempre con otros lemas, uno de ellos es el abuso del proceso. Ha habido pues inclusive uno de estos congresos mundiales sobre el abuso del proceso. El relator general en este tópico fue Tarufo, ¿ah? Sobre el abuso del proceso, con colaboraciones de todo el mundo. Y entonces, claro, a nivel de de estos institutos de derecho procesal, en donde pues priman estas lindas ideas, las reciclan, ya les ponen nuevas etiquetas, ¿no? Bajo el nombre de colaboración, ¿no? Colaboración, está todo, lo condensa todo, ¿no? Es un viejo proceso de aquellos que el Picardi llamaría el modelo asimétrico, ¿no? Que asimétrico, y nosotros tranquilamente lo llamamos simplemente autoritario, ¿no? Autoritario, en donde hay un predominio de la autoridad y nosotros somos los lindos súbditos, ¿no? Una autoridad sin control, ¿no? Que cree que puede, pues y sanciona porque sanciona. Y quien paga es la parte, el sujeto, el justiciable, él es el que paga, ¿no? Nuevos lemas, cooperación, abuso del proceso, son reciclados, son todas cosas lo mismo, pero el problema es que vienen practicadas, ¿no? No se quedan a nivel de lema, sino que lo puede uno encontrar, ¿no? Lo puede uno encontrar en la vida, y eso es terrible. No hay que dejarlo pasar. Uno lo mínimo que puede hacer es reaccionar, ¿no? No dejarlo pasar. Yo tengo un cierto sentido de culpa por haber dejado, no haber dicho palabra, el haber, y ya sé desde que me di cuenta del fenómeno, en Perú no hago más que hablar de esto que están haciendo al interior del Poder Judicial, que quieren hacernos a nosotros, los que estamos afuera, y que vamos a tocarle las puertas para que nos resuelvan nuestros problemas, ¿no? Y entonces es no quedarnos callados y usar las pequeñas armas que se pueden tener simplemente el arma de la denuncia, ¿no? El arma de provocar la reflexión en otros, ¿no? Nada más. No se puede hacer nada. El problema es cuando esto llega a las instancias del poder. Cuando yo defiendo la legalidad, pues me pongo a pensar, ¿y qué pasa si esto pues logra una ley? ¿No? Logra la ley. Y yo me tengo que quedar callada o seguir diciendo, bueno, esta ley ya no es a nivel, se plasme una ley y estoy segura que se va a terminar tarde o temprano el principio colaborativo, que está en la ley brasilera. ¿Ah? Artículo 6 del Código del Brasil del 2015, que está en el artículo 7 de su inspirador, que es el Código del 2013 del Portugal, ¿no? Que viene arrastrando las ideas corporativas del Estado de Salazar, ¿no? Y que parece que no se han deshecho de ellas. La inteligencia. ¿Ah? ¿Ah? O sea, están allí. Y sobreviven y a los estados democráticos. ¿Por qué? Esa es una pregunta toda por hacerse. Eso es lo que merecería la reflexión colectiva, ¿no? ¿Por qué estas ideas que poco se concilian con lo que es un Estado democrático, o como le gusta decirle a Alvarado, con una república, por qué siguen pegando? ¿Por qué no son desaparecidas? ¿Por qué no desaparecen? Cuando Cipriani decía, ¿no?, que el código era fascista, la réplica de todos los demás es que, en Francia, en Inglaterra, en todas partes, ya en estados notoriamente democráticos no tienen, también ellos tendrían procesos autoritarios. Sí,
los pueden tener, pero el fenómeno que no se entiende es por qué. No es que nosotros estamos equivocados. Yo pienso que no estamos equivocados. El proceso inglés ese introducido por Lord Wolfe en el año 1999 es autoritario y los ingleses se lo han dejado pasar bajo sus narices. ¿Ah? Se lo han dejado pasar. Y entonces ahora tienen otro ejemplito. El proceso inglés, el Sumum, que es un proceso federiciano. Lo han vuelto federiciano también, kleiniano, federiciano. Es decir, estamos perdidos. Estamos perdidos. Por eso yo digo aquí el horizonte no lo veo. Yo no veo la luz al final del túnel. No lo veo. ¿Por qué? El problema es por qué no podemos tener una organización, un proceso pensado para el justiciable, en donde el juez tenga los poderes necesarios para darle la razón a quien la tiene, ¿no? Y necesarios. Que el juez se comporte como juez, como juzgador, no como director, como gestor, como ser miembro de la comunidad de trabajo. No, él no es la comunidad de trabajo. ¿Cómo puede haber comunidad de trabajo en un proceso civil? Esto es tan ridículo, ¿no? Es tan ridículo que solamente, no sé, ¿cómo se puede tomar en serio que un proceso civil donde hay intereses contrapuestos puede haber una colaboración en el trabajo para lograr la justa composición de la controversia, el bla, 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 y todo lo que hay atrás? Si no te sanciono, ¿no? Porque si no lo haces, no colaboras, incurres en abuso del proceso, y entonces yo te sanciono. Bueno, el jalapostre se sanciona. La idea es sancionar ¿a quién? Al personaje nefasto, que es el abogado, ¿no? Ahora, ¿pero para qué? Lo que no entiendo es el para qué. Yo entendía, durante el nacionalsocialismo lo entiendo, ¿no? El régimen totalitario, todos sabíamos, la comunidad de pueblo, todos son hormiguitas, no tenemos personas, tenemos hormiguitas que todas sirven para el logro del Estado, de los fines del Estado totalitario, ¿no? En el fascismo lo entiendo, ¿no? Lo entiendo en Portugal de Salazar. Y probablemente en otros estados que se me escapan que también eran totalitarios, lo entiendo en el régimen estalinista, lo entiendo durante la Unión Soviética, lo entiendo, es entendible, sería raro que no fuera así, ¿no? Pero no lo entiendo en un estado democrático, en donde nosotros somos la razón de ser de la existencia misma del Estado, nosotros, eso nos proclama, mi Constitución proclama eso. La persona humana, ¿no? La persona humana. El Estado existe para la persona humana. Y nos vienen con todas estas cosas. ¿Sí? Es ahí que ¿será que no tengo la capacidad mental para entender? Pero ¿a dónde se quiere llegar? O sea, ¿dónde? ¿No? Resolver el problema ese que necesita alimento y que tiene al padre que no le da alimento al hijo y viceversa, ¿no? Y viceversa, resolverle el problema porque normalmente hay un fuerte y un débil, y el proceso es este instrumento de igualación. Todos, ambos somos iguales, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero no, para estas cosas, no, para eso está el juez, director, juez, ahora es gestor, es el gestor del conflicto. Porque el nuevo verbo, ¿no? El nuevo es case management. Es un gestor, es un gerente, ¿no? Es un gerente de la controversia. Eso viene de los ingleses, la palabra, ¿no? Pero en el fondo la idea son siempre la misma, que se reciclan y se reciclan, se reciclan y se reciclan y se imponen. Y lo dramático es que esto se vuelve ley. Ahí sí es un problema. Profesora Eugenia Ariano, increíblemente se nos ha ido una hora ya. Sí, son las 12 pasadas. Sí, más de una hora. Me
Me encantó hablar con usted, ojalá tengamos la posibilidad de seguir haciéndolo en algún otro momento. Desde ya le dejo la invitación para hacer un segundo conversatorio, porque me parece que estas cosas hay que hablarlas, hay mucha gente joven, más joven que nosotros, y que necesita también que, así como uno ha tenido maestros que le han hecho ver estas cosas, uno también tiene que hacerles ver a los nuevos, a los jóvenes, ¿no? Entonces me parece importante que Es lo hagamos más importante. estas conversaciones. Le agradezco muchísimo por haberse tomado la molestia de charlar unos minutos conmigo y espero que podamos hacerlo nuevamente en alguna otra oportunidad. Ha sido un gusto y será un gusto en cualquier momento. Muchas gracias. Abrazo grande. Gracias a Hasta la usted. próxima. Hasta la próxima.